Perdón, parece ser que había un problema con el sonido, que no se escuchaba, pero gracias al Señor que ya se ha podido subsanar. Muy bien, les estaba diciendo que es una mañana de mucha bendición. Hemos podido alabar al Señor, hemos podido presentar el culto a través de nuestro hermano Manuel. La escuelita ha podido también ser de bendición para todos nosotros, para nuestros niños también. Y hemos visto y escuchado al coro, nos hemos unido, hemos participado con ellos, también con nuestro hermano Litri. Ha sido una gran bendición. Amén. Muy bien, yo sin más quiero predicar, quiero compartiros sobre el tema que aparecía pues al comienzo de esta predicación, que estaba diciendo el tema en lo secreto. El significado de secreto pues es que solamente es conocido por un número limitado de personas, incluso puede ser conocido solamente por uno mismo. Ese es el significado que da el diccionario, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce todo lo que va a pasar, Él está en todo lugar y Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Amén. Muy bien, sin más, quiero que me acompañe. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 23, Colosenses 3, 23. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Otra versión nos dice en Colosenses 3:23, la versión PEDT: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos hable. Por favor, ora por mí para que en esta mañana el Señor nos hable. Padre, yo te doy gracias por esta reunión online. Gracias por todo lo que ha acontecido hasta este momento. Hemos disfrutado, hemos sentido, Señor, tu presencia. Hemos podido alabarte, adorarte junto a los hermanos, las hermanas. Ahora quiero presentar mi vida delante de ti una vez más, para que tú me respaldes, tú me des esa palabra de sabiduría, tú me des esa gracia, ese respaldo para predicar y para hablar a tu iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, aún a todos los amigos, amigas que nos están viendo a través de las redes sociales o que van a escuchar este mensaje de otros medios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es importante, porque estoy poniendo este versículo, si estamos hablando de en lo secreto, porque en muchas ocasiones en lo público hacemos muchas cosas y vivimos una vida que aparentemente pues estamos haciendo las cosas bien, pero el contexto, el trasfondo es poder saber si lo estamos haciendo como para el Señor o para ser visto por los hombres. Ayer hablaba con un hermano en la reunión que teníamos presencial en la sala del hotel, y me decía que hace tiempo pues su padre, que es pastor, habían conocido a una persona supuestamente cristiana, lo habían reconducido a una iglesia, aparentemente había conocido al Señor, incluso el pastor tenía una casa, le había dejado una habitación. Y pues justamente nadie sabía, pero esa persona trabajaba con una persona de la iglesia o un conocido de la iglesia, y su actitud, su forma de comportarse en el trabajo fuera de la iglesia no tenía nada que ver con lo que él aparentaba dentro de la iglesia. Es decir, aparentemente vivía como un cristiano, levantaba sus manos, cantaba, oraba, hacía todo lo que decía, Dios te bendiga, pero era todo apariencia. En lo secreto o en otro lugar vivía de otra forma. Es más, dice que al último, pues lamentablemente se llevó el piano de la iglesia, se llevó un micrófono, se llevó algunas cosas. Por eso, hermano y hermana, es importante tener una vida en lo privado, en lo secreto, que busque al Señor, que hagamos las cosas como para el Señor, para que en lo público eso también se manifieste. ¿Por qué?
Porque Dios conoce los secretos de nuestros corazones. Dice la Biblia en Salmo 44, 21, porque Él conoce los secretos del corazón, porque Él conoce los secretos del corazón. En muchas ocasiones hacemos las cosas con una doble intención. En ocasiones hay personas, no quiero generalizar, pero hay personas que hacen las cosas con una doble intención, por un interés, o dicen unas palabras o actúan de una forma por un interés o para alcanzar una meta, pero no lo estamos haciendo como para el Señor. Por eso es importante, hermano y hermana, saber que Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Los secretos es lo que nadie sabe. Es más, a veces nosotros incluso ignoramos cosas que hay que hay dentro de nuestros corazones y Dios las conoce. Decía Mateo 23, 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahí Jesús se está refiriendo a los fariseos que vivían una vida de apariencia. Ellos tenían conocimiento, pero era un conocimiento intelectual. Ellos aparentemente delante de las personas estaban haciendo unas obras para ser vistos por los hombres. De pronto pasaba una persona mendigando y ahí miraba y como le estaban mirando daban pues un dinerito para que esa persona pues fuera bendecida. La intención no era darlo como para el Señor o no era bendecir a esa persona, sino darse a conocer públicamente. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿hacemos lo que hacemos por qué? ¿Por qué predico el Evangelio? ¿Para que la gente me aplauda, para tener un nombre, para ser reconocido por las personas? ¿O lo predico porque sé que Dios me ha llamado, que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no tengo, pero Dios me ha llamado a predicar el Evangelio? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué usted hace de ujier? ¿Por qué usted hoy está colaborando tal vez en el Zoom o estás participando en las alabanzas? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Porque nos gusta cantar, nos gusta la música, porque nos gusta realmente ser reconocidos? ¿O lo estamos haciendo como para el Señor? Lo más importante, hermano y hermana, es entender que todo lo que hagamos en lo público o en lo secreto tiene que ser hecho como para el Señor. Incluso lo que no hacemos, porque a veces se nos presentan ocasiones en lo público o en lo secreto o en lo privado de hacer cosas y no las hacemos porque amamos a Dios, porque queremos obedecer a Dios, porque no queremos vivir una vida como vivíamos antes, atada y siendo arrastrada por el pecado, por la concupiscencia. Queremos honrar y agradar al Señor. Mateo 6:6 sigue diciendo, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me encanta este versículo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¡Qué maravilla, hermanos! Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Quiera Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Quiera Dios que todo lo que hagamos, desde ofrendar hasta servirle, hasta cantarle, hasta adorarle, hasta predicar la palabra, sea como para el Señor. En lo secreto también conocemos a Dios. Hay gente que solamente vive del culto y culto casa. En este tiempo, pues Facebook casa o Facebook casa o sello. Qué triste vivir solamente pues en los cultos o recibir en los cultos o recibir solamente a través de otras personas, que es una bendición, sí, pero nosotros tenemos que dedicar tiempo en lo secreto donde Dios nos habla, donde Dios nos moldea, donde Dios nos cambia, donde Dios hace lo que quiere hacer con nosotros. Hermano, estamos esta semana, los que nos hemos podido congregar como iglesia el sábado y el sábado anterior y el domingo anterior, estas 3 últimas
semanas, yo no sé usted, pero yo he disfrutado mucho el hecho de estar con mis hermanos, con mis hermanas, el cariño, el sentir a Dios juntos, cantar a Dios juntos, alabar al Señor juntos. Es una bendición, pero yo no puedo vivir solamente de eso. Eso es maravilloso, es una bendición de Dios, es de Dios. Dios dijo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es verdad que durante este año que hemos tenido ha sido difícil congregarse durante meses, pero qué bueno es que en lo secreto podamos conocer a Dios, que en lo secreto podamos ser conocidos por Dios. Acuérdate, Dios conocía a David cuando nadie sabía de él, cuando lo único que se sabía, su padre cuando llega Samuel y le dice, oye, ¿tienes algún hijo más? Bueno, sí, tengo uno que está ahí con las ovejas en el monte, pero Dios conocía a David en lo secreto, en la intimidad, donde él estaba con sus ovejas y ahí David cantaba, David alababa al Señor, David adoraba al Señor. Dios era conocedor de quién era David. ¿Te conoce Dios en lo secreto? Claro que Dios nos conoce en lo secreto. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en lo secreto? Estamos buscando a Dios, estamos llenando nuestras vidas de ese aceite para hacer luz en medio de este mundo de tinieblas, nos estamos capacitando, estamos aprovechando para leer, para orar, para buscar, para realmente agradar a Dios. Mira, dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios en lo secreto nos habla, Dios en lo secreto trata con nosotros, Dios donde nadie nos ve, Él está ministrándonos, Él está trayendo sabiduría a nuestras vidas. Por eso es importante que en lo secreto podamos tener nuestro altar, que en lo secreto podamos tener nuestro lugar donde podamos alabar, acudir, bendecir al Señor. Y ahí el Señor nos está dando sabiduría. ¿Cuántas veces el Señor nos revela cosas en lo secreto, donde nadie nos está viendo, donde tenemos ese lugar donde Él solamente y nosotros y Él, y el Señor trata con nuestro corazón, trae sabiduría, tenemos problemas, tenemos necesidades, se las planteamos, se las presentamos delante de Él y Él ahí nos está hablando y trayendo sabiduría. Mira lo que dice el Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderá de las conspiraciones del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. El Señor nos guarda también en el secreto de su presencia. El Señor sabe todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Él sabe las personas que se pueden levantar en contra nuestra. Él sabe las conspiraciones, las maquinaciones. Él sabe realmente lo que se levanta en contra nuestra. Pero Él dice aquí las Escrituras, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Gloria a Dios. El Señor nos cuida y Él nos esconde en lo secreto. Hermano, en lo secreto el Señor nos protege y nos guarda. Ahora bien, quiero seguir desarrollando este tema. Por último, tocaremos dos personajes, pero estoy tratando de introducir este tema donde aparece realmente las cosas en lo secreto que podemos hacer para ser bendecidos por el Señor. Fíjate, nos dice también Deuteronomio 13:6, luego lo puedes leer, del 6 al 10, que si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, etcétera, 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 dice, tú lo descubrirás. Incluso la ley hablaba de que esa persona que te incitara a adorar a otros dioses fuera apedreado. Lo que trato de decirte es que te alejes de toda persona, se llame cristiano o no, que trate de arrastrarte a sus pecados, a sus críticas, a sus murmuraciones. Te pido que luego, por favor, leas en Deuteronomio 13, del 6 al 10. Ahí habla de que si alguien venía, y no importa si era tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposo, no importaba quién fuera, y en lo secreto te dijera, vamos a adorar a otros dioses, vamos a hacer esto. La Biblia decía que era esa obligación de manifestarlo a la congregación y esa persona
fuera apedreada. Gracias al Señor que hoy estamos en la gracia y nosotros no tenemos que llegar a esos extremos, pero sí en el trasfondo espiritualmente lo que trata de decirnos es que nos alejemos de personas que tratan de desviarnos, que vienen los secretos y te incitan a pecar, te incitan a desobedecer a Dios, te tratan de arrastrar a las cosas de este mundo, a las cosas que no agradan al Señor. Aléjate de esas personas que también trate de hacerte partícipe de sus pecados. En esas cosas no hay bendición. Y quiero decirte también que es importante que el Señor nos muestre nuestros errores. Yo estoy lleno de errores, hermanos. Cuanto más pasan los años, pues más me doy cuenta de mi falta, de mis errores, y le pido al Señor que me ayude, porque yo a veces somos muy dados para acusar a una persona y cuando acusamos tenemos 3 dedos que nos están acusando a nosotros. En muchas ocasiones nos pensamos que somos mejores que otros y la verdad es que si Dios nos ha salvado, la verdad es que si Dios nos usa, que si Dios toma nuestras vidas y Él nos utiliza, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Por eso es importante que nos examinemos, nos autoexaminemos constantemente y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para ver nuestros errores y así, una vez reconocido, dejemos de hacerlo. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra versión dice, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. ¿Qué trata de decir el salmista? El salmista lo que trata de decirnos es que le pidamos al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos reconocer nuestros errores, para que podamos ver nuestros fallos, para que podamos ver donde realmente no le estamos honrando. Y por último, antes de tocar esos 2 personajes, dice la Biblia en Efesios 5, 12 y 13, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Otra versión dice, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Yo te pregunto, ¿qué hacemos en secreto? ¿Qué hacemos a escondidas? Dice la Biblia, vergonzoso es hablar y decir lo que ellos hacen en secreto. Hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que Dios nos ve, que Dios no solamente en lo secreto, podemos estar rodeados de miles de personas y no decir nada, y Él conoce lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente. Por eso es importante, como decía el versículo anterior, que le pidamos al Señor sabiduría para conocer nuestros errores y que le pidamos al Señor la capacidad de poder vivir una vida, de hacer las cosas como para Él. Ese es el principio de la bendición. Cuando hagamos algo, hacerlo como para el Señor, ya sea diezmar, ofrendar, cantar, ministrar, servir, ayudar, compartir, todo lo que hagamos sea hecho como para el Señor. En lo secreto podemos dar lo mejor o lo peor de nosotros. En lo secreto se manifiesta quién somos. Ahora sí, quiero hablar de 2 personajes que hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas en lo secreto. Quiero hablar en primer lugar sobre Sansón. Antes de entrar en el tema de Sansón, una pregunta, hermanos, hermanas, ¿cómo te imaginas a Sansón físicamente? Porque en la escuelita, a veces cuando yo iba a la escuelita y explicaban sobre Sansón, explicaban como que era muy fuerte. Bueno, era muy fuerte porque Dios estaba con él, había sido apartado desde antes que fuera, antes que naciera, ya fue apartado por Dios. Pero yo, incluso en los dibujos, en las películas, hemos visto a Sansón muy fuerte, muy alto, pero la verdad es que la Biblia no nos dice nada de su físico, de si era fuerte o si era más delgado. Simplemente tal vez hemos tendido a imaginarnos que era un hombre fuerte, así aparentemente, con un físico fuerte, pero la Biblia no dice nada
de que eso fuera así. Es más, en Jueces 16:6, cuando Dalila le pregunta a Sansón y Dalila le dice a Sansón, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Si Sansón fuera musculoso, no habría razón de preguntarle. Si Dalila le pregunta, bueno, dime, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿En qué consiste tu fuerza? Es porque aparentemente no se veía un Sansón musculoso, porque esas exclamaciones de asombro no lo ve como un supergigante ni musculoso, sino un hombre normal. Sansón no se veía como alguien que fuera al gimnasio todos los días, porque si fuera sido musculoso, la Biblia lo describiría y Dalila pues no tendría que preguntarle eso. Es más, muchas veces hemos pensado que era de esa forma, musculoso, pero por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de Goliat, nos habla de que era un paladín, que tenía una altura de 6 codos y un palmo. Otras versiones traducidas, esa medida era de casi 3 metros. Nos habla de que tenía un casco de bronce en su cabeza y una cota de malla, y era la cota de 5.000 ciclos, es decir, unos 55 kilos que él llevaba esa malla. Nos hablaba de un hombre fuerte, nos hablaba de una persona con unas medidas extraordinarias. Pero de Sansón la Biblia no habla nada que fuera aparentemente fuerte. No nos olvidemos que simplemente que la fuerza de Sansón, la fuerza que tenía Sansón, venía de Dios. Ahora sí, una vez que he traído esta introducción porque me ha parecido interesante poder compartirla con vosotros, quiero hablar sobre 2 lugares donde 2 cosas secretas que hizo Sansón, una buena y una mala. Por ejemplo, en secreto Sansón mató a un león. ¿No dice Jueces 14, 5 y 6? Que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vemos a Sansón cómo viene un león donde él y él lo mata, y no cuenta a nadie, él lo hizo en secreto. Eso es una proeza. No sé si te pasa a ti o a mí, que estamos viviendo en un lugar donde hay leones y donde la gente suele correr y huir cuando vienen esos leones. Lo más fácil es que dijéramos, mira, he matado un león, me he hecho una foto, pero Sansón lo mató y no dijo nada. En lo secreto hizo algo impresionante, algo extraordinario, y sin embargo no buscó los aplausos de las personas. Sin embargo, un poquito más hacia adelante, en Jueces 14, en el versículo 8 y 9, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se está refiriendo a la mujer que él se quería casar con ella, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Fijaos bien, él como nazareo no podía acercarse a nada muerto y menos tomar de comida que estuviera tocando al muerto. Y me llama mucho la atención porque alegóricamente podemos ver, como dice, que se apartó del camino para ver al león muerto. Es como para decir, a ver, quiero ver mi trofeo. Cuidado, no nos apartemos del camino, porque ese león que una vez en los secretos sirvió para que Sansón pudiese vencerlo, en esta ocasión el león muerto le venció a él, porque él se acercó, tomó del panal que había de abejas en ese cuerpo y él comió. Vuelvo a repetir, luego lo podés leer en Números 6, en el capítulo 6, versículo del 6 al 8, donde nos habla que los nazareos no podían acercarse a una persona muerta, ni a un padre, ni a una madre, ni por su hermano, ni por su hermana, sino todo el tiempo de su nazarerato será santo para Jehová. Luego lo puedes leer. En los secretos, Sansón mató a un león y en los secretos comió del panal de miel que estaba en ese león muerto. Ahora bien, ¿qué sucedió en la vida de Sansón? Pues ya vemos que descendió y ya comenzó en lo público. Porque quiero decirte algo.
si en lo secreto comenzamos a fallar, a desobedecer a Dios, tarde o temprano en lo público se manifiesta. No te quepa la menor duda que cualquier persona que aparentemente en lo secreto está fallando en su relación, en su comunión con Dios, tarde o temprano eso va a manifestarse en lo público. ¿Qué siguió sucediendo con Sansón? Bueno, que se acercó, nos dice la Biblia, y estuvo con una ramera fornicando con ella. Ya lo hizo en lo público. Vuelvo a repetirte, cuando en lo secreto nos descuidamos, descendemos, nos desviamos del camino, luego ya lo público nos da igual, perdemos la sensibilidad de obedecer a Dios. Y él dice que fue y estuvo con esa ramera. Más adelante vemos cómo se va con Dalila, es seducido, tiene también relaciones íntimas con ella, hasta el punto que se queda ahí a convivir con ella, y ya sabemos lo que sucedió. Ella comenzó a preguntarle, él comenzó a jugar con el pecado, ella quería decirle, ¿qué hay que hacer para vencerte? Él empezó a decir al principio mentiras, porque al final el que en lo secreto no es fiel a Dios, en lo público comienza también a fallarle en cuanto a la honestidad, a decir la verdad o decir la mentira, hasta que al final, insistiendo ella, descubrió su secreto, que su secreto era que él era consagrado, era nazareo desde el vientre de su madre. ¿Ella qué hace? Lo hace dormir sobre sus piernas, manda a un barbero que le corte el cabello y ahí es vencido y ahí le sacan los ojos. Dice las Escrituras, Sansón se levantó como las otras veces y él ya no sabía que el Espíritu de Jehová se había alejado de él. Cuidado cuando en lo secreto comenzamos a fallar a Dios. En lo público saldrá. Él, hermanos, no fue consciente de lo que estaba sucediendo, porque si estás con Dalila en pecado, al final la sensibilidad de lo bueno o de lo malo no está en su corazón. Él vio cómo habían venido los filisteos y él podía decir, ¿qué está haciendo Dalila? Me está haciendo una trampa. Él lo pudo ver en varias ocasiones, como cuando él le revela su secreto. Dalila actúa como para que él sea derrotado y él estaba tan dormido espiritualmente que no se dio cuenta, hasta que al final le cortan el cabello, le sacan los ojos, y en esa situación donde él estaba, dice que lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y en ese tiempo comenzó a crecerle el cabello, Según nos dice la Biblia, luego lo lees en Jueces 16, 28 al 30, Sansón clamó a Dios. Sansón, en otras versiones dice, oró e invocó a Dios para que le diera fuerza, fortaleza y poder vencer en esa batalla. Y él peleó en esa batalla, no fue un suicidio, fue una pelea, fue una guerra, fue una batalla. Él se acercó, dirigido por ese joven que le acompañaba, sobre esas vigas que aguantaban, donde había más de 3.000 filisteos, y ahí invocó al nombre del Señor, oró, clamó, según las diferentes versiones, y ahí pudo vencer a los enemigos. ¿Cuál fue la hecatombe? ¿Cuál fue el decline de Sansón? Que en lo secreto comenzó a fallar. Las caídas no son de un día para otro, hermano. Lo he dicho muchas veces en estos años de ministerio. Alguien dice, no, es que ha habido una prueba y ha caído. No, eso es mentira. Las pruebas que Dios permite son para fortalecernos. El problema es cuando viene la tentación y estamos viviendo en lo secreto, en la carne, donde no estamos viviendo de acuerdo conforme el Señor nos pide. Y quiero ir al segundo personaje para, después de hablar de este personaje, concluir. Quiero hablarte de Giezi. Giezi era un siervo del profeta Elías. Es alguien que la Biblia, del profeta Eliseo. Es alguien que la Biblia lo menciona, que estaba sirviendo con Eliseo. Y había ido sirviendo a Eliseo en muchas ocasiones y la Biblia no dice nada malo de él. Ahora dice que llega Naamán. Y cuando llega Naamán, ya sabemos la historia, no voy a entrar en detalles por cuestión tiempo. Dice que cuando llega Naamán, y Dios a través de Eliseo lo sana, Dios a través de Eliseo hace que la lepra desaparezca de su cuerpo. El general Naamán trata de darle un dinero al profeta Eliseo. Eliseo dice, no te voy a recibir nada, no quiero recibirte nada.
quiero que entiendas que Jehová de los ejércitos que te ha sanado, Él no necesita tu ofrenda. Él no te lo ha dado para que tú le des una ofrenda. Él lo ha hecho por su gracia. Muy bien. Y una vez que sucede esto, nos dice Segunda de Reyes 5:24, luego lo lees en tu casa, hasta el 27, que dice que cuando sucede esto, pues Giezi dice, ¿cómo es que Eliseo no ha recibido nada de él? Pues yo voy a ir y voy a, en medio del camino, voy a interceptar a Naamán. ¿Y qué hace? Lo intercepta y le dice, perdón, Naamán. Y Naamán le dice, ¿qué está pasando? ¿Ha pasado algo? Y dice, no, simplemente que me manda mi señor Eliseo para que te pida pues un dinero y unos vestidos porque han venido unos jóvenes y no tiene que darle. Y Naamán dice que insistió, le había pedido un talento y él le da 2 y le da más vestidos de los que había dicho. Como era tanto, él no podía llevarlo. Giezi no podía llevarlo. Y Segunda de Reyes 5:24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, es tiempo de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervo y sierva. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Interesante. En lo secreto, Giezi hace que le den las monedas, que le den los vestidos y lo esconde dentro de la casa. Y Eliseo, cuando lo ve, le dice, oye, ¿de dónde vienes? Y Giezi, otra mentira. Porque cuando alguien en lo secreto es infiel a Dios, al final vive una doble vida. Le mintió al profeta, pero ¿cómo estaba su mente? Y eso sucede cuando perdemos la sensibilidad de Dios. Eliseo acaba de hacer un milagro. Ha sanado Dios a través de Eliseo a Naamán el leproso. Antes han visto cómo milagros y señales han acontecido y le mientes al siervo de Dios. Y ahí Eliseo le dice, ¿no estaba también mi corazón contigo cuando ese señor paró el carro y fue a atenderte? Y fíjate, lo que me llama mucho la atención, es tiempo de tomar plata, que es lo que le dio, y vestido, pero ¿dónde están los olivares, la viña, las ovejas, los bueyes, siervo y sierva? Eso es lo que había en el corazón de Giezi. Cuando él recibió el dinero, él en su corazón tenía que comprar tierra, bueyes y siervos, siervas, ovejas y plantar viñas. Fijaos bien, alguien que empezó bien, acabó mal. Quiero concluir este mensaje. Recuerda que antes de que hablemos, antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Dice el Salmo 139:4 en la versión PEDT, Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Hermano y hermana, qué importante es tener una vida en secreto, en comunión con el Señor. Si somos íntegros en la intimidad, seremos íntegros en lo público. Si no somos íntegros en la intimidad, nos pasará como a Sansón, que al final manifestaremos que no somos íntegros. Podemos ser usados. Hermanos, ¿quién fue usado como Sansón? Fue increíble lo que hizo. Con una quijada de asno mató a 1000. En otra porción dice que tenía sed, clamó a Dios y Dios comenzó a abrir los cielos y darle agua, en una roca, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo bien. El caso es que Dios le proveyó de agua. ¿Qué te quiero decir con eso? Ser usado por Dios no significa ser aprobado. Empezar bien no significa que acabemos bien. Por eso es importante que en lo secreto podamos ser hombres y mujeres que podamos honrar al Señor. Si yo no soy fiel a Dios en lo secreto, no seré fiel a Dios en lo público. Aparentemente puedo tener una apariencia de piedad, pero tarde o temprano manifestaré lo que está sucediendo en mi vida. La intimidad puede ser una espada de doble filo. Hemos visto a Sansón como la intimidad venció al león,
pero también fue seducido por el panal que estaba dentro de ese cuerpo muerto. Hermanos, simbólicamente Satanás trata de destruirnos y viene como león rugiente, tratando de matarnos. Y en muchas ocasiones le vencemos, pero en muchas ocasiones somos atraídos, nos desviamos del camino y él ahí nos ofrece miel dulce, pero que está prohibido porque está junto a un animal muerto. Si todo lo hacemos, si todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor en lo privado, en lo secreto, Dios nos manifestará, nos bendecirá, nos respaldará en lo público. La intimidad es el momento donde el hombre es capaz de dar lo mejor, donde la mujer es capaz de dar lo mejor o dar lo peor. Por eso es el momento de darle al Señor lo mejor en la intimidad, lo mejor en lo privado. Seamos íntegros en lo privado para serlo en lo público. Y concluyo con el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué importante, hermano y hermana, es poder decirle al Señor que nos ayude a ser íntegros, que nos ayude el Señor a ser íntegros. Y como te decía antes de Sansón, dice que él le clamó a Dios porque tenía sed. Luego lo puede leer en Jueces 15, 18. Dice, y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por la mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Hermanos, después de vencer, él clamó a Dios y Dios a través de esa cuenca le proveyó. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros en lo secreto, en lo privado, que no empecemos bien y acabemos mal, sino que podamos vivir esa vida continuamente en bendición en lo secreto. Señor, ayúdanos a entender que de nada nos sirve ser reconocidos ni ser aplaudidos por los hombres en lo público si en lo secreto te estamos fallando. Ayúdanos a entender que tú estás buscando hombres y mujeres que quieran servirte en lo secreto para luego ser usado en lo público. Levanta en nosotros, Señor, ese deseo de buscarte, de honrarte en lo privado, que podamos vencer esas batallas privadas contra el león para honrarte a ti y luego no ser seducidos por lo que nos pueda dar el enemigo o la carne. Señor, que todo hermano, hermana, amigo, amiga que haya escuchado este mensaje, tú les motives, tú les atraigas en lo privado para que puedan buscarte, para que puedan honrarte, para que puedan servirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús.